Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Todo el mundo habla de meditación, con sus nombres nuevos, con sus nombres viejos. Muchos practican la meditación también, sin saber de dónde viene, sin saber cuál es ese objetivo principalísimo de esta actividad. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre se ha llamado así? ¿Cómo se llegó a ese nombre, a la meditación? Es un tema extraño. ¿Y saben por qué es un tema extraño? Por el origen celestial de la meditación. Sí, señores. Origen celestial de la meditación. Esos nombres de meditación, de mindfulness, son nuevos. Los teósofos y los traductores del siglo XIX, digamos que los adoptaron nuevamente, los revivieron de alguna manera. Meditación en sánscrito se dice dhyana y mindfulness es muy parecido a sati en palí. Esa idea viene de dhyana, jhana, yan, que luego se convirtió en China en chan y al pasar a Japón en zen. Es todo ese recorrido: dhyana, jhana, yan, chan, zen. La meditación es un proceso natural nuestro. Es un proceso humano, pero es un proceso divino porque es de origen celestial. Fue traído. Y desde siempre la humanidad o las humanidades han meditado. Inclusive, vámonos y recordemos a Sumeria, lo que hoy en día es Irak. Pero además Sumeria recoge como ese nacimiento de esta nueva humanidad. Y en esa Sumeria está la historia del ser de la luna que se llamaba Sin, que además traía y tenía un secreto atlante. Y habla de esas meditaciones del misterio del velo de la noche. ¿Y cuál es esa meditación? Es precisamente esa memoria que cuando llegaron y hubo esa primera humanidad, por cuestiones de adaptación, tenían que vivir en la parte subterránea. Con el tiempo ascendieron a la superficie y luego retornaron al cielo. Pero esa meditación tiene un significado y una unión muy grande con esos primeros chakras, con esa meditación en el subterráneo, ascender a la superficie y después a los cielos. Es el camino de la redención hacia adentro. Es esa meditación, ese interiorizar. Por otro lado, dentro de la tradición judía, la meditación está muy presente en la Tanaj. Lo encontramos permanentemente. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, la meditación de pie, Amidá. Y también hay meditaciones sentados y hay meditaciones de rodillas. Y también encontramos algo muy parecido
a ese sati, a esa conciencia del momento presente, del tiempo presente, que se llama Havana. Esas meditaciones de Cábala, reservada a unos personajes llamados los Masquilín. Otras meditaciones que se iniciaban, o el inicio de las meditaciones, eran las meditaciones Agaj, y después se complementaban con unas meditaciones muy parecidas a meditar en mantras, y eran las meditaciones Siaj, y se redondeaban con unas contemplaciones espaciales hermosísimas llamadas Shasha. Estaban incluidos dentro de este recorrido de meditación unas meditaciones con respiraciones, con cantos a esas primeras 22 letras del alfabeto. Y también tenían unos sonidos, otros sonidos impresionantes. Todo esto es bellísimo, además maravilloso, espectacular. Miren cómo todo se va uniendo. Y esos sonidos dentro de esta tradición judía eran los sonidos Nagen. Bajemos a Egipto. En Egipto estaba toda la ciencia hermética de Hermes Tot. Que Hermes Tot era un vecino de allí del espacio. Y que era todo ese conocimiento y sobre qué se meditaba, sobre el camino de Isis. Era una meditación interna, era una meditación bellísima, y esa meditación profunda es Kapsh. Y esa meditación Kapsh tiene que ver con meditar sobre esa región superior del alma. Y se medita también en los puntos de energía, en el aura, igual, exactamente igual que en el Tantra. Los mayas, la meditación de los mayas, era toda una memoria linda y codificada. La historia de los abuelos del alba. Es decir, la historia de los abuelos de la primera luz, donde habían unos gemelos simbolizando la dualidad del ser humano. E inclusive existen unos calendarios dentados que hablan de meditación, no de tiempo, sino de meditación. A estos gemelos a veces les han dicho, los han calificado de hijos, otras veces de nietos. No importa. En este recorrido bellísimo de la historia y del origen celestial de la meditación, pues las evidencias son incuestionables, incuestionables. Las meditaciones más antiguas vienen de Sumeria o Irak, célticas, Reino Unido, védicas, parte norte de India, tántricas, parte sur de India, el Bon, allá en el Tíbet. Existen evidencias de todas estas meditaciones védicas, tántricas, y de Bon, de todo ese
antiguo sur de Asia. Y hay otras, mucho más viejas, que no hay evidencia. Pero todas estas meditaciones, estas antiguas que les acabo de mencionar, son meditaciones que tienen que ver con la energía, con la corrección mental, con la devoción, con mantras, con respiración, con los gestos que hacemos y cómo se mueve nuestra aura. Tienen que ver con la ciencia del yoga, tienen que ver con los siddhis, es decir, esas facultades. Tiene que ver con meditar en esos distintos atributos divinos y los nombres de esos atributos divinos con el fin de acercar la memoria, de aprender cuáles son todos esos atributos. La meditación tiene como dos grandes partes. La primera, esa meditación muy mental, muy racional, muy meditación dual del ego. Ese primer estudio, toda esa primera fracción. Pero en la medida que avanzamos en la conversión, en la transformación mental y en la parte energética y en todas esas distintas meditaciones en las que les acabo de hablar, pues esa dualidad desaparece. Y entonces esa meditación es del ser interno, del Atman. Y esa parte es la parte del Advaita. Es el sendero de Kundalini, del Tantra. Es ese mismo camino de redención de los Vedas. Tengo que mencionar, por ejemplo, a dos seres totalmente sobrenaturales, y por eso es que la meditación es de origen celestial. Y hablemos de Patanjali y hablemos de Babaji y ese Kriya, totalmente de otro mundo y de la cuarta dimensión. Mencionemos la meditación Vaishnava. Es una meditación bhakti, es una meditación muy avanzada, es una meditación de devoción, es una meditación que nosotros no extendemos y nos quedamos cortos, porque nosotros en meditación solo contemplamos el cuerpo físico, el cuerpo material, y resulta que es una meditación que abarca otros planos, porque es que ahí observamos, pensamos en ese cuerpo eterno de la superalma o el cuerpo de Dios que está presente en toda la red. Está presente desde lo más pequeño hasta lo más profundo del espacio y del infinito. Y de esa memoria antigua y de esas memorias remotas nace el Bon. Y yo les comenté en el video pasado que Buda, el señor Buda, recogió todo ese conocimiento por estar de acuerdo, no por ningún sincretismo, sino porque era una verdad. ¿De dónde nació? Bueno, hablemos primero que todo del Dzogchen. El Dzogchen es milenario, donde específicamente encontramos que hablan de los linajes humanos y de los linajes del espacio o no humanos, como queramos decirle. Y resulta que los Bon hablan que este conocimiento tiene muchísimo más de 18,000 años. Y con estas meditaciones, con estas contemplaciones, con esta sabiduría
totalmente celestial, viene el Rigpa. Y ese Rigpa podríamos denominarlo como un kinder de esa gran sabiduría. Y en esta primera instancia meditamos acerca del bardo de la muerte, meditamos acerca del apego, meditamos acerca del karma, meditamos acerca de inscripciones en mandalas. Y ya lo más avanzado de este Rigpa son unas meditaciones en concentraciones ya en los puntos superiores. Y estamos hablando ya de una mente superior y de unos puntos superiores. Y entonces llega el señor Buda y hace esa fusión de ese hinduismo, budismo, Bon, porque él era hinduista, hinduismo, budismo, Bon, y como les dije, no por sincretismo, sino por una afinidad profunda. En esa época, y cada vez que ha habido grandes guías que han venido de otros espacios, en el caso de Buda, él no fue también, como les dije, el único guía, pero sí fue el más importante. Podemos mencionar a Dorje, a Milarepa, a Gampopa, a Padmasambhava, todos absolutamente sobrenaturales. Vienen de otra dimensión. Ninguno de ellos viene porque sí. Y cambiaron, para siempre cambiaron la meditación, donde el señor Siddhartha Gautama tiene una relevancia impresionante, porque él se concentró en la puerta. ¿Cuál es la puerta? La puerta de entrada para todo es la mente. Y ordenó, recogió y completó la meditación. Y esta meditación la volvió práctica. Y además con ese sistema de números. Y no es que el señor Buda habló de numerología, no. Él tuvo un sistema de memoria para guardar el mensaje de números. Entonces nos encontramos con las 4 nobles verdades, el octuple sendero, los 3 tesoros, los 49 niveles mentales. Y así. Y yo les comenté en el video pasado que cogió a sus discípulos y les dijo, usted se encarga del 1, del 2 y así. ¿Para qué? Porque él sabía que en los siguientes 400 años, eso se iba a conservar de labios a oídos. Y él ideó y diseñó un sistema absolutamente divino y superior. Divino y superior. Que podemos sin temor alguno calificar de otro mundo. De ese budismo enriquecido con el Bon tibetano y con el Tao de China, nacen esas 3 preciosas, necesarias escuelas para bien de la humanidad. Pero luego se fusionan con el Shinto. Y cuando se fusionan con el Shinto, nace ese bello budismo Zen, que a su vez tiene 2 escuelas
de meditación y que recogen toda la sabiduría. Voy a mencionar algunos, los principales: Bodhidharma, Linji y Dogen. Almas muy, muy superiores. Y todo eso está en ese conocimiento del Zazen, de la meditación sentados, de esas artes marciales, todo de origen celestial. Maestros legendarios, y todos, si leen y estudian, investigan acerca de ellos, todos, además de maestros legendarios, también de un origen muy misterioso. Y de todo esto resultaron movimientos de meditación, como el Vipassana. El Vipassana es una hermosa visión de la mente. Hay que mencionar también esa meditación de Anapanasati, que es la atención en la respiración, que también ya le habíamos hablado. De aquí sale ese moderno escándalo del mindfulness. ¿Por qué? Porque le hicieron a los monjes. Unos monjes bajaron, digamos, a la civilización, a un hospital, y le hicieron un montón de pruebas a los cerebros de los monjes meditando. Y también hubo lo contrario. Llevaron máquinas a medir esos cerebros de los monjes y descubrieron la enorme importancia del tálamo, de ese domo central del altar, de ese domo del sagrario. Y resulta que también detectaron una extraña sincronía entre el cerebro y el corazón. Y ahí hay un error absoluto. ¿Por qué? Porque están hablando de la víscera. Y recordemos que el eje centro-corazón es cabeza y cola, es decir, cerebro y médula. Y esa sincronía no está en la víscera del corazón, está en la correspondencia a la altura del corazón en la médula. Pero ahí irán avanzando y lo irán a descubrir definitivamente. Ese puente y esa sincronía es entre el cerebro y el punto correspondiente al chakra del corazón en la médula. De ese vedismo y de ese saber hay que hablar también de Ramakrishna, y hay que hablar de Patanjali. ¿Por qué? Porque de ellos nace esa meditación trascendental de un personaje de la época de la contracultura. Y la época de la contracultura fueron los 60, precisamente en el nacimiento de la nueva era, donde comenzó este nuevo tiempo, donde apareció un personaje llamado Maharishi en el siglo XX, y fueron grandes personajes, actores. Puedo mencionar a los Beach Boys, puedo mencionar a los Beatles y otros que fueron y lo visitaron y conocieron y comenzaron a este renacer de la meditación y este renacer de toda la sabiduría ancestral que estaba guardada allá. Pero fue en esa época de la contracultura de los 60. Y no podemos dejar de mencionar, en nuestro cristianismo nosotros tenemos ese éxtasis, ese samadhi, y esos personajes que han logrado ese éxtasis y ese samadhi
¿Cómo se logra? Con la meditación. Por ejemplo, San Agustín, que es de ese cristianismo temprano del siglo IV. San Agustín habla de la autoatención. Y nadie, calladito, todo el mundo con esa importante autoatención del que hablaba San Agustín y de la contemplación. Y él alcanzó esa éxtasis, él alcanzó ese samadhi. Y lo dijo y lo explicó, y lo mismo pasó con una mujer impresionante. Una mujer que fue perseguida y además que fue, bueno, tengo que volverlo a decir, malinterpretada y malinterpretada. Y además después fue repartida por todo el mundo como Santa Teresa de Jesús, que logró ese éxtasis y logró ese samadhi. Y también habló de él. Y hay esa representación simbólica del ángel que hirió su corazón. Pero eso es simbólico. A Santa Teresa ningún ángel le clavó ninguna espada. Son símbolos. Y no puedo dejar de mencionar a San Juan de la Cruz, muy también de la época de Santa Teresa, que tuvo no uno, sino muchos éxtasis o muchos samadhis. Y es más, de San Juan de la Cruz se conoce y se habla de esa bilocación, de que lo vieron en 2 puntos al mismo tiempo. Es que ya con un samadhi y un éxtasis. En el caso de San Agustín, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, por mencionar algunos, tenemos que hablar de seres absolutamente iluminados. Y no puedo dejar de mencionar a nuestro Señor Jesús, que enseñó meditación toda su vida. Toda su vida. Lo mismo esas meditaciones sufis del Islam, bellísimas. Esa hermosa tradición de Mevlana o Rumi, no importa, de otro mundo, con esos derviches danzantes, dando esas vueltas en esa meditación, hasta que caen tendidos en ese samadhi, en ese éxtasis. Ese es un camino también. Es espectacular. Y es que, queridos amigos, ese éxtasis, ese samadhi, es el final natural de todos nosotros. Ese conocimiento, esa vía, ese camino, está metido en nuestro ADN. Pertenece y es de todos nosotros. Por eso es que todos ellos siempre han estado en ese proceso. Recuerden, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a hildastrauss.com, lean, investiguen y vean la importancia de la espirulina para nuestro sistema inmune. Gracias nuevamente y hasta un próximo video y un próximo tema.